este momento establecemos comunicación con María del Rosario Rodas hasta París, Francia, en directo vía Skype, porque ella se encontraba en aquel país por razones de estudio y contrajo el COVID-19. En este momento ya la tenemos con nosotros en Noti7 para conocer un poco acerca de su estado de salud y cómo se encuentra. María del Rosario, bienvenida a Noti7 Guatemala. Gracias por aceptar esta llamada. Cuéntanos, pues muy buenas noches allá en París. Cuéntanos cómo estás. Buenas noches, pues ya me encuentro mejor. Fueron 2 semanas de síntomas, de fiebres, de tos, de dolor de cuerpo, etcétera. Y la semana pasada empecé la recuperación. Sí, fue unas semanas muy duras, muy difíciles. Aquí el sistema de salud está colapsado. Es difícil encontrar un médico para consultarlo, pero gracias a Dios a partir del lunes pasado la fiebre empezó a ceder y me empecé a sentir mejor poco a poco. ¿Qué estabas estudiando allá en París, María del Rosario? Yo vivo en París desde hace 5 años. Vine a estudiar la maestría en seguridad internacional y pues ahora trabajo acá. Y pues desde el confinamiento anunciado por el gobierno el 16 de marzo, pues trabajando desde la casa, pero como empecé con síntomas poco después, fue que ya no pude trabajar desde hace 3 semanas. Precisamente a eso, digamos, ¿cuáles son esos primeros síntomas que tú sentiste? Sí, el primer síntoma fue fiebre de 39 que subió, después fue tos, y los síntomas empiezan a... Ese es un poco el problema con este virus, que parecen síntomas normales de una gripe, ¿no? Pero empiezan a agravarse. A mí, al cabo de 7 días exactos del inicio de los síntomas, estos se agravaron. Empecé a tener dificultades para respirar, dificultad leve para respirar, vómitos, sangrado de nariz. Eso fue a partir del 7.º día. El 10.º día mi estado era más grave, entonces sí tuve que llamar a las urgencias e ir a un hospital. ¿Sí te pudieron atender en el hospital? ¿Cuántos días estuviste interna? Solo pasé un día ahí, no me internaron porque no hay personal, no hay suficiente personal, no hay suficientes camas, no hay suficientes aparatos. Entonces las autoridades priorizan qué pacientes internar, ¿no? Los pacientes más graves. Mi estado no fue considerado grave, entonces ese mismo día me dieron de alta, me sacaron y me regresaron a mi casa. Entonces aquí fue donde ya empecé a hacer la recuperación. Gracias, María del Rosario, por comentarnos acerca de esta situación, cuáles fueron tus primeros síntomas, cómo viviste estos días y en este momento de tu recuperación, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo va la recuperación? La recuperación es muy lenta, el virus es muy agresivo, me redujo la capacidad pulmonar mucho, es prácticamente volver a aprender a respirar. La actividad física, pues bajar, subir gradas, en mi casa es un piso y me cansa. Y eso que yo normalmente no tengo problemas de salud, tengo 28 años, pero el virus sí es muy agresivo, por eso hay que cuidarse mucho. Y pues ahora hago ejercicios de respiración, vaporizaciones, pues con medicina, me estoy curando también con medicina natural. Y lo que uno encuentra en las casas, en las farmacias, también hay escasez de algunos productos, de algunos medicamentos, y pues ha sido así poco a poco y con paciencia, ¿no? Con muchísima paciencia, seguramente. ¿Cuántos años tienes, María del Rosario? Tengo 28. 28 años. ¿Tienes familia acá en Guatemala? ¿Cómo estás tú preocupada por la situación pues, que se está viendo ahora en nuestro país? ¿Ellos cómo se han comunicado contigo para saber cuál ha sido tu estado de salud? Sí, toda mi familia está en Guatemala. Pues nos hablamos todos los días desde el principio de la crisis. Pero sí, a mí me preocupa bastante la situación en Guatemala. De lo que me cuentan mis familiares, parece que aún
está difícil que se adopten las medidas necesarias de distanciamiento social, etcétera. Me preocupa ver que hay gente todavía afuera o que no usa mascarillas, etcétera. De verdad, para los que nos miran, los que nos escuchan, sí, yo los exhorto a que de verdad se tomen en serio las medidas. No son medidas exageradas, ninguna medida es en vano, todas son necesarias. Hay que cuidarse mutuamente porque es un virus muy fuerte y que está matando a mucha gente. María del Rosario, tú tomaste todas las medidas de prevención desde un primer momento y aún así te contagiaste. Si nos puedes dar recomendaciones pues, más específicas precisamente para la población guatemalteca. Aquí en Francia hubo muchas críticas hacia las autoridades porque parece que las medidas fueron un poco tarde a comparación con otros países europeos. Yo tuve una actividad normal la semana justo antes de que se decretara el confinamiento. Utilicé el transporte público, etcétera. Y yo creo que, bueno, pues fue esa semana, durante esa semana que me contagié. Yo aquí, bueno, aquí el uso de mascarillas no está muy generalizado, no hay mascarillas disponibles en las farmacias. Pero sí, yo tomaba las medidas de lavarse las manos, de no acercarse a la gente, de limpiar todo lo que uno entra a la casa, etcétera. Pero aún así me contagié. Entonces yo creo que sí hay que, ahora que ya ha sido decretado, que ya ha sido, pues ya es obligatorio, quedarse en la casa, de verdad, no salir a menos de que sea absolutamente necesario. Las empresas que favorezcan el teletrabajo, yo creo que esa es la única forma en la que nos vamos a poder pues cuidar mutuamente, principalmente a los jóvenes. Aquí, justo el día antes de que empezara el confinamiento, hubo un sol muy lindo, estamos saliendo del invierno, y muchos jóvenes salieron a las calles, se pusieron al borde del río Sena, etcétera, en los parques, y no es eso lo que hay que hacer, no hay que creerse inmune, esto ataca también a los jóvenes y ataca muy fuerte. Y también hay que pensar en la gente mayor, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en el personal hospitalario que necesita nuestra colaboración. Gracias, María del Rosario, por aceptar la comunicación con Noti7. Sabemos que tu testimonio llegará a muchas personas en nuestro país y que hará conciencia también en muchas personas, porque no es nada sencillo, no es nada que tengamos que subestimar. Gracias por darnos tus declaraciones. Te deseamos una excelente recuperación, que termine bien todo este proceso y estaremos en constante comunicación para que nos vayas actualizando cómo está tu situación en relación a salud. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo virtual para ti hasta París, Francia.